profesor Óscar Gualdrón de la Universidad de Pamplona, quien hace las veces en este momento de vicerrector de investigaciones y tiene una buena experiencia en el área de narices electrónicas. Y ya aquí localmente nos acompaña el profesor Fabio, quien tiene una amplia experiencia en el área de aprendizaje automático, ambos jurados de la tesis de maestría de nuestro estudiante Narin Arley Mantilla. Bien, entonces damos inicio. Entonces, por favor, Naren, inicia con la presentación. Bien, estoy compartiendo mi pantalla, no sé si la pueden ver. Sí, ¿Me pueden escuchar bien también? también. Sí, de mi parte sí. Sí, Naren, se le escucha Sí, muy veo bien. bien la presentación. Listo. Voy a apagar un poquito la cámara para centrarnos en la presentación. Acá. Ok. Bueno, entonces, muy buenos días para todos. Muchas gracias por su tiempo, por acompañarme acá y pues darles la bienvenida a la presentación de resultados de mi trabajo de investigación de maestría, que se titula pues Identificación de maderas aserradas propias de la zona de Santander mediante el uso de herramientas basadas en narices electrónicas. Como ya el profesor Franklin nos mencionó, pues él es el director del trabajo de investigación y como codirectores tenemos al profesor Homer Ortega y a Luisa Fernanda Ruiz. Ella es egresada también del programa de maestría en telecomunicaciones y pues con amplia experiencia también en el tema de las narices electrónicas. Para el día de hoy, para mi presentación, pues digamos la estructuré de la siguiente manera. Vamos a empezar con una introducción donde vamos a poner en contexto el proyecto dentro del marco ambiental y dentro del marco del proyecto de investigación con la Vicerrectoría de Investigación y Extensión de la UIS, del que hace parte. Después vamos a mencionar ya unos aspectos más técnicos relacionados con la recolección y toma de datos, eh, la identificación de maderas, que es el primer procedimiento que se realizó para dar cumplimiento a los objetivos, la verificación de especies de maderas, de especies maderables, que es un procedimiento alternativo con el que le damos respuesta a la pregunta de investigación, y finalmente pues las conclusiones y el trabajo futuro que se plantea a partir de toda la investigación desarrollada. Bien, entonces, como inicio, para situar el trabajo dentro del contexto de la problemática ambiental, es necesario recordar que el país tiene un gravísimo problema de deforestación que ha hecho que se hayan perdido más de 6 millones de hectáreas de bosque, nada más desde los años 90. Y es una problemática que se ha visto, digamos, mucho más crítica en los últimos años. Entonces, en ese contexto, en esa situación, la, pues, digamos, el gobierno desarrolló una estrategia para el control y al control a la deforestación y a la gestión de bosques, que se conoce como bosques territorio de vida. ¿Sí? Esta estrategia permitió revelar un estudio con los principales motores de la deforestación en Colombia, entre los que encontramos la praderización, el uso de cultivos ilícitos, la ampliación de infraestructura, temas de ganadería, incendios forestales, extracción ilícita de minerales, dentro de los cuales está la madera. Entonces, por supuesto, la tala ilegal es otro de los factores importantes que inciden en el incremento de la deforestación en los últimos años. Ahora, en Santander este problema y algunas otras problemáticas ambientales son de alto interés o de gran interés para la Mesa de Bosques de Santander, de la cual hace parte la Universidad Industrial de Santander, y dentro de la cual tenemos un aliado que es el profesor Iván Porras, que bueno, en este momento no nos pudo acompañar, y digamos, en el marco de esa Mesa de Bosques de Santander y a través del centro TIC,
de la Universidad Industrial de Santander, se desarrolló o nació este proyecto vinculado a la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, la VIE, que se denomina Plataforma IoT para Servicios Inteligentes de Apoyo al Monitoreo Ambiental. Entonces, este trabajo de maestría que estoy presentando está enmarcado dentro del tercer objetivo específico de este proyecto, que menciona la implementación de un equipo de censado de información de la salud de los bosques, incluyendo tecnologías de narices electrónicas. También, a través de la Mesa de Bosques de Santander y en diferentes encuentros, surge, digamos, la problemática principal, y de allí, pues, se plantea la pregunta de investigación: ¿cómo puede ser utilizada una nariz electrónica para detectar la presencia de maderas no autorizadas en un cargamento a partir de muestras tomadas en las mismas condiciones, ¿sí? Entonces, aquí la idea es llevar las condiciones de toma de muestras a un entorno mucho más práctico. Pero bueno, entonces, antes de hablar del trabajo de investigación que responde a esta pregunta, es necesario mencionar algunos aspectos y conceptos fundamentales. En particular, hay que mencionar algunas generalidades de la madera, como que es un material orgánico compuesto principalmente por celulosa, y que a lo largo de la historia ha sido utilizado en diferentes contextos. Ha sido utilizado como combustible, como material de construcción, como herramienta. También ha sido utilizado para la elaboración o en la industria de los muebles, en la industria del papel, y una cantidad de usos que la humanidad le ha dado a la madera. Por eso la importancia de la madera, y pues como actividad económica también. Bueno, a pesar de que existe una amplia variabilidad en su composición estructural, que casi que nos lleva a que cada espécimen, aún dentro de la misma especie, tenga características particulares, hay algunos componentes que son conocidos como extractos, que se presentan y que empiezan a representar, o que empiezan a destacar para cada uno de los tipos de madera. Entonces, es muy fácil tener en cuenta o reconocer para algunas personas diferencias en estas composiciones entre el olor, entre el color, entre la textura, y estas características son las que más adelante nos van a servir para poder identificar y poder clasificar diferentes especies de madera. Justamente, digamos, si vamos a las estrategias utilizadas para la identificación de madera, tenemos que, pues, lo ideal sería recurrir a análisis taxonómicos y análisis genéticos, que serían los análisis más precisos que se pueden aplicar para precisamente identificar una especie, no solo de madera, sino en general una especie de un ser vivo, ¿sí? Sin embargo, pues el costo y, digamos, la demora en tiempo hace que estos procesos sean inviables, retomando nuevamente la problemática de identificar rápidamente madera en un contexto un contexto mucho más práctico, ¿sí? También tenemos otros análisis, como los análisis espectroscópicos, análisis de pronto relacionados con la cromatografía y otros análisis químicos, que son también un poco complejos de implementar en regiones donde vamos a encontrar estos cargamentos, que suelen ser regiones rurales, regiones suburbanas, donde es a veces difícil el acceso, ¿sí? Y realmente lo que nosotros necesitamos es algo mucho más práctico. Entonces, en ese sentido, también están las propiedades macroscópicas, las que acabé de mencionar hace un momento: el olor, el color, la textura. Pero el problema con ellas es que se ha hecho tradicionalmente de forma subjetiva, ¿sí? Entonces, hay un experto que reconoce algunas de estas características y de manera subjetiva nos dice, bueno, esta madera corresponde a tal especie. Pero entonces, en ánimos de estandarizar estos procedimientos, se nos ocurre, bueno, ¿qué puede hacer una nariz electrónica?
¿sí? Entonces, vamos a describir rápidamente una nariz electrónica como un dispositivo de sensores que están acoplados a un sistema de reconocimiento de patrones. En general, pues podemos distinguir tres fases de una nariz electrónica, ¿sí? Donde tenemos una fase química, que es pues realmente el proceso asociado a los sensores, a todo el tema de los compuestos volátiles y su reacción química con los sensores. Después tenemos una fase de adquisición o de acondicionamiento de la señal, donde estas reacciones químicas se convierten o se leen como señales eléctricas, que finalmente son almacenadas y procesadas en una fase de reconocimiento de patrones, ¿sí? Donde, digamos, en el caso específico de la madera, podemos hacer una clasificación o una identificación a partir de patrones comunes entre especies. Pero la nariz electrónica ha sido ampliamente utilizado en un número de aplicaciones pues, que cada vez es mucho más importante. Estas incluyen también, por ejemplo, la industria de los alimentos, la agricultura, la calidad del aire, la salud y muchos otros. De hecho, en el mismo grupo de investigación, nuestra codirectora, la Magíster Luisa, hizo un trabajo relacionado con la identificación de especies de triatominos. También se han hecho otras investigaciones relacionadas con humo de cannabis, con humo de cigarrillo, que pues nos avalan a que las narices electrónicas son un dispositivo bastante importante con la posibilidad de ser aplicada en diferentes contextos. Pero también hay algunos trabajos que involucran el uso de narices electrónicas con la madera. Entonces, se hizo una revisión bibliográfica de estos trabajos y encontramos dos grandes líneas de investigación que involucran el uso de narices electrónicas en el campo de las maderas. Tenemos la detección de combustibles por un lado, ¿sí? Entre esos combustibles, pues, hablamos también de la madera. Esta parte, pues, habla de la calidad del combustible y de otros aspectos que realmente no son tan importantes para nosotros en esta investigación. Y en este clúster de color azul, donde vemos acá en la gráfica, tenemos el uso de narices electrónicas, ahí sí ya asociados a la identificación como tal de maderas, ¿sí? Entonces estos trabajos son los que nos permiten a nosotros tomar una base a partir de la cual podemos sustentar nuestra investigación. Entonces, dentro de esos trabajos destacamos 4, ¿sí? Que son los que aparecen aquí en la pantalla, de los cuales podemos destacar, bueno, principalmente que son los trabajos tal vez más completos en el área de identificación de maderas, pero en la mayoría de ellos, o en todos ellos, tenemos algunas particularidades que nos limitan estas investigaciones a un contexto más de laboratorio, a un contexto un poco más ideal. Entonces, en algunas de ellas, por ejemplo, tenemos especies o muestras de especies tomadas dentro de un área muy específica, lo cual le da, pues, digamos, hace que las muestras estén un poco, digamos, vistas desde un contexto muy subjetivo, ¿sí? Hablamos también del procedimiento de almacenamiento, a veces en muchas de ellas es muy riguroso, llegando a tener las muestras almacenadas en congeladores por algún tiempo, con procesos demasiado rigurosos y demasiado demorados para poder ser analizados. Y lo que nosotros buscamos es algo que se pueda utilizar de manera mucho más práctica. Entonces, volvemos nuevamente a la propuesta, que pues como ya dije al principio, se denomina identificación de maderas aserradas, ¿sí? Aquí pues un poco importante el tema de que son maderas aserradas, ya han pasado por un proceso de corte, de tala, y ya están digamos, ya hacen parte de un cargamento. Esta parte propias de la zona de Santander es un poco para acotar la zona, pero no dejarla tan específica como en algunos de los trabajos de referencia, y mediante el uso de herramientas basadas en narices electrónicas.
De allí, pues el objetivo general es justamente desarrollar el método de identificación de maderas aserradas propias de la zona de Santander mediante el uso de narices electrónicas y aquí pues el aprendizaje estadístico como las técnicas que nos van a permitir hacer esta o desarrollar este trabajo. Ya dentro de los objetivos específicos tenemos la generación de un dataset o de un conjunto de datos con las maderas o con olores relacionados a maderas de Santander, realizar el estudio de separabilidad entre algunas de estas especies, seleccionar el método de reconocimiento de patrones que nos va a permitir identificar o detectar esta especie o una especie en particular y realizarla una validación finalmente de los resultados o del trabajo que se hizo durante la investigación. Entonces, el punto de partida para nosotros fue el dispositivo o el prototipo de nariz electrónica con el que cuenta el grupo de investigación Radio-GIS y que fue construido dentro del contexto de una tesis de maestría titulada Detección de los insectos de la familia Triatominae, basado en narices electrónicas. Es un trabajo de investigación de nuestra codirectora Luisa Fernanda. Este dispositivo, que cuenta con 3 módulos principales, el módulo de polarización, en donde tenemos pues la energía que se suministra a todo el dispositivo, el módulo de sensado como tal, donde tenemos pues los sensores y un conjunto de electroválvulas, y el módulo de adquisición de datos, que es finalmente el que nos permite recuperar esas señales y poder almacenarlas y finalmente procesarlas. Entonces, este prototipo hace parte además de un servicio TIC que es el resultado de un proyecto, del mismo proyecto de investigación de la VIE que presenté al principio, de la plataforma IoT para el desarrollo de servicios de monitoreo ambiental, y aquí podemos apreciar algunas de las aplicaciones que hemos podido empezar a investigar a través de tanto los prototipos de narices electrónicas como del trabajo en diferentes tesis de investigación de maestría y de pregrado. Bien, el prototipo como tal, ahora sí, con el que trabajamos, y pues el módulo de sensado cuenta con una matriz de 16 sensores de gas de bajo costo. ¿Sí? Estos sensores hacen parte de las marcas Hanway Electronics y Figaro Electronics y pues tienen diferentes referencias y por lo tanto son sensibles a diferentes compuestos, en la mayoría de los casos correspondientes a hidrocarburos, gases industriales y alcoholes. Estos sensores pues son bastante comerciales, son de hecho, es de hecho muy común encontrarlos en aplicaciones sencillas, incluso con tarjetas de desarrollo como Arduino, ¿sí? Entonces la idea es tener unos sensores fáciles de conseguir, fáciles de implementar también y de bajo costo. De otra parte, aquí tenemos algunas imágenes de algunas de las muestras recolectadas. En total fueron 309 muestras recolectadas en diferentes aserraderos o depósitos de maderas de diferentes poblaciones de Santander y de norte de Santander. Entonces, en general tendríamos de Bucaramanga y de su área metropolitana, algunas regiones de Santander como San Gil y El Socorro, y el norte de Santander en Cúcuta y Pamplona. Lo que buscábamos originalmente era estandarizar estas muestras a partir de bloques de madera del mismo tamaño, ¿sí? Pero por diferentes situaciones, y fue imposible encontrar muestras homogéneas. Entonces, vamos a tener muestras de diferentes tamaños. Aquí en este caso, pues, vemos que la mayoría tratan de ser muy similares, ¿sí? Pero en algunos casos teníamos muestras de diferentes geometrías. Estas muestras pertenecían a diferentes especies, a un gran número de especies maderables, ¿sí? Pero en algunos casos encontramos apenas una o dos muestras, ¿sí? Uno o dos bloques de madera de una especie, por lo que era bastante complicado
agruparlas dentro de una clase o dentro de una especie, o separar una clase solamente para determinada especie. Entonces, en ese contexto planteamos 4 especies a partir de las que tuvimos más muestras de madera, y las demás las agrupamos dentro de un grupo adicional que nos va a permitir más adelante entender un concepto relacionado con el resto del universo o un modelo universal. Para la recolección ya de los datos, ¿sí? Entonces, como no se pudo estandarizar el procedimiento de los tamaños de las muestras, utilizamos viruta obtenida de cepillar cada bloque, básicamente por 2 razones. Primera, para tener una cantidad similar de la muestra en cada uno de los experimentos, y segunda, porque al cepillar la madera, esto nos permitía un realce del aroma que finalmente pues nos iba a dar una respuesta un poco más marcada. Entonces, la viruta que obteníamos era olfateada y obteníamos, por supuesto, una respuesta como la que podemos ver aquí en la presentación, que estaba distribuida en 3 fases. Una primera fase de referencia, donde realmente no estamos olfateando ninguna muestra de madera. Luego sí el procedimiento de toma de la muestra con la nariz electrónica. Y finalmente una última fase en la que retiramos la viruta y permitimos que verificamos efectivamente que la respuesta de cada sensor empiece a retornar nuevamente a su estado de referencia. Debido a la cantidad de ruido presente en la recolección de datos, es necesaria la aplicación también de un filtro. En este caso fue utilizado un filtro de mediana de orden 5 para limitar un poco los picos que van apareciendo dentro del procedimiento de toma de muestras. Una vez teníamos ya las curvas, a partir de ellas podemos hacer una extracción de características, ¿sí? Para esta extracción de características, dentro de las referencias tenemos que las características más comunes al utilizar son los valores de conductancia, inicial, final, máximo, mínimo, y valores tomados directamente de la curva, pero también hay algunas referencias que marcan la importancia de tener características de este tipo relacionadas con, por ejemplo, el ajuste a un modelo. En este caso lo hicimos con un modelo de primer orden y tomamos la ganancia y el polo de ese modelo como los parámetros o las características extraídas. Entonces, en total por cada curva vamos a tener 6 características, y como son 16 sensores, entonces van a ser 16 por 6, 96 características extraídas por cada una de las muestras, que serán las que vamos a utilizar en los diferentes experimentos. Como la cantidad de datos no era finalmente la esperada, entonces buscamos unas técnicas de aumento de datos, y dentro de ellas destacamos esta técnica Smooth, que nos permite generar datos sintéticos sobre una clase minoritaria. Esto también nos ayuda a compensar el problema de desbalance de clases, que si nos fijamos acá en esta diapositiva, vemos que las clases no tienen la misma cantidad de muestras, y a través de esta técnica de aumento de datos lo que hacemos es incrementar el número de muestras, pero al mismo tiempo darle un balance a las clases seleccionadas. En este caso, pues, para los experimentos, los primeros experimentos, que son los de identificación, hicimos un aumento de datos hasta el doble de la cantidad con más datos. En este caso, el cedro tenía 84 muestras reales, duplicamos esa cantidad hasta 168, y para las demás clases, ¿sí? Móncoro, pino y zapán, llegamos también a la misma cantidad de datos. En este caso tenemos una cantidad un poco más grande de datos sintéticos, pero tratamos de no incrementar mucho el tamaño de las muestras tampoco, para evitar problemas de overfitting. En el caso de los experimentos de verificación, que son los de más adelante, donde sí tenemos en cuenta
Las otras muestras, en este caso eran 108, el aumento de datos se llegó a aplicar hasta para que cada una de estas clases tuviéramos 216 muestras entre reales y sintéticas. Bien. Entonces, el primer gran experimento corresponde a la identificación de maderas. Dentro de esta estrategia, que es la que más se ha utilizado, o la única prácticamente que se ha utilizado en trabajos de referencia, la que más destaca es, o bueno, una de las técnicas más destacadas es el análisis de componentes principales como estrategia de selección de características. PCA nos ofrece la ventaja de obtener una mejor vista de los datos, es decir, desde un punto de vista dimensional, nos permite obtener la mejor representación para poder separar o para poder ver desde la perspectiva de la varianza de los datos una mejor vista. Es una transformación lineal y, como les dije, es una de las técnicas utilizadas típicamente en el contexto de narices electrónicas y madera, pero también en muchas otras aplicaciones. Entonces, para las 672 muestras que corresponden al primer experimento de identificación, formamos 4 clases diferentes de características. Entonces, hicimos 4 configuraciones, una primera configuración con las 96 características, una segunda configuración solo con las características relacionadas a los parámetros extraídos directamente de la curva, una tercera configuración relacionada con el ajuste de los datos a un modelo y una última configuración con 2 de las características extraídas de la curva. A cada una de ellas aplicamos PCA y en ambos casos nos dimos cuenta que con 4 componentes principales tenemos más del 90% de la varianza. Entonces, con esos 4 componentes principales pasamos a la etapa de clasificación que se hizo a través de máquinas de soporte vectorial, que también son una estrategia de las más utilizadas dentro de la bibliografía, la estrategia de referencia también de los trabajos de investigación en el grupo, y pues mantiene una relación de los experimentos realizados con los trabajos de referencia. Esto quiere decir que de cierta manera todavía podemos tener un punto de comparación entre los trabajos que ya se mostraron y el trabajo que nosotros realizamos. Realizamos validación cruzada con varias repeticiones de este procedimiento por la cantidad de datos y tratamos de repetirlo la mayor cantidad de veces posible, y en las 4 configuraciones tuvimos errores similares, ¿sí? Entonces errores que estaban por encima del 20% en el contexto de la clasificación. Pero entonces nos surge la duda de por qué no podemos superar ese 80% de precisión. Entonces, hay algunas teorías como las condiciones de recolección que son más cercanas al entorno práctico, las condiciones de almacenamiento, que en nuestro caso no fueron asociadas a una congelación de las muestras, y pues el enfoque de identificación puede no ser el correcto. En ese caso, tenemos la comparación de la identificación versus la verificación, en donde en identificación solamente tenemos un grupo cerrado para escoger a cuál clase pertenece nuestra muestra de prueba. Mientras tanto, en los procedimientos de verificación, lo que tenemos es la posibilidad de representar si una muestra pertenece a una clase de interés o no pertenece. Esto nos da unas opciones más abiertas y que seguramente se ajustan más al contexto de la identificación de especies maderables. Este enfoque pues lo planteamos a partir de un enfoque GMM-VM. Entonces, el GMM corresponde a mezclas gaussianas, que es la estrategia con la cual modelamos cada una de las clases objetivo, y un modelo universal que corresponde, como ya les había anticipado, a
una representación del resto del mundo o en general de las características esperadas de todas las clases en general. Y para la selección de características implementamos la estrategia de lazo, que es una estrategia de regularización a partir de la cual nosotros podemos determinar algunos de los predictores que pueden ser más relevantes en la clasificación. De allí vimos que algunos de los sensores que estábamos utilizando no nos estaban entregando la información que de pronto nosotros necesitamos, otros sí eran más relevantes, que son aquellos que aparecen aquí en color un poco más oscuro, y es, digamos, un resultado importante del trabajo. Para verificar estos resultados mezclando diferentes estrategias de selección y el procedimiento de verificación, vemos que utilizando PCA alcanzamos tasas de error, digamos, similares a las que estábamos observando cuando utilizábamos la clasificación, ¿sí? Entonces, aquí vimos que de pronto PCA con tasas incluso más altas, de hecho, que a veces pues nos daban 40-50% de error. Tal vez PCA no era de pronto el enfoque más adecuado, y de allí pues digamos, la idea de aplicar lazo, que la acabamos de presentar, para asociar a los experimentos de detección o de verificación de especies, donde las tasas de error fueron pues bastante más bajas, incluso en una de ellas llegamos casi al 90% de precisión. Sin embargo, nos sigue igual la pregunta que con los procedimientos de identificación. ¿Por qué no superamos ese 80% en el momento? ¿Por qué no superamos ahora el 90%? Siguen asociadas a las condiciones de recolección, y en este caso pues no tenemos ya un resultado comparable con los trabajos de referencia, porque en lo que a nosotros respecta no se encontró ningún trabajo que hable de verificación de especies asociadas a nariz electrónica. Siempre se habla de clasificación. Entonces, ya para concluir, lo que sí podemos decir es que de acuerdo a nuestros propios resultados, la verificación se muestra como un enfoque más adecuado que la identificación. Además, pues las condiciones más cercanas a un entorno práctico pues no nos permiten acercarnos a unas tasas de error tan bajas como la de los trabajos de referencia, que en algunos casos llegaban a menos del 1 o 2%. También pudimos determinar que algunas de los sensores más adecuados eran aquellos especialmente sensibles a hidrocarburos. Esto pues es, digamos, ya desde el punto de vista de clasificación cuando nosotros hicimos la selección de características, pero realmente haría falta un análisis químico para determinar si realmente estos son los sensores adecuados o no. Y bueno, los experimentos mediante una nariz electrónica todavía son poco explorados desde el enfoque biométrico, desde el enfoque de verificación que les dimos. Entonces allí todavía hay muchas cosas por trabajar, dentro de las cuales están la determinación de sensores óptimos, como ya les mencionaba, con respecto a análisis químicos también, para ver cuáles son los más adecuados para especies en particular. Continuar explorando diferentes técnicas de extracción y de selección de características, porque finalmente esta es la respuesta que nosotros obtuvimos, pero aún así es posible que encontremos estrategias mucho más precisas, mucho más adecuadas, y también considerar otras estrategias para recolectar información complementaria. Y pues aquí hago referencia a que es posible implementar diferentes dispositivos, ya que por ejemplo la nariz electrónica hace referencia a una de las características macroscópicas de las que mencioné al principio, pero podemos buscar a través de cámaras, por ejemplo, o de otro tipo de dispositivos, cuál es la más adecuada. Bueno, finalmente acá les presento un resumen de la producción intelectual asociada al trabajo de investigación
En este caso, pues, tenemos una ponencia internacional en el año 2020 en Malta. Tenemos también la publicación de un artículo en el marco de otra conferencia internacional que se desarrolló en Puyo, Ecuador, y recientemente la publicación de otro artículo en una revista indexada nacional, con otro trabajo que estamos desarrollando todavía y que pues será publicado, o esperamos que sea enviado más bien para su revisión y posterior publicación próximamente. Entonces, hasta aquí terminaría mi presentación. De nuevo les agradezco su tiempo, su dedicación y su participación en esta presentación de resultados. Bueno, muchas gracias, Naren, por su presentación, ¿ya? Ahora procedemos a la sesión de, digamos, de preguntas por parte de los jurados. Iniciamos por orden alfabético. Entonces iniciamos con el profesor Waldron. Bien, profesor Franklin, muchas gracias. Primero, agradecer y a felicitar a Naren, vamos, por la presentación, por el interés en esta área de investigación muy pertinente, muy novedosa y que todavía sigue teniendo muchas cosas por hacer, más allá de ya tener 20, 25 años trabajando en estas áreas. Cada día salen nuevas ideas, nuevas alternativas, nuevas opciones, donde nos permiten siempre estar en el contexto nacional e internacional, en la búsqueda de herramientas o elementos que nos permitan, vamos a emular el funcionamiento biológico a través de sistemas electrónicos. Tengo una serie de preguntas, pero primero lo parto en lo que tiene que ver con la metodología de presentación. Creo que fue la idónea, creo que fue la adecuada. Me permitió aclarar muchas inquietudes que tenían o que estaban plasmadas en el documento a través de esta presentación. Manejo del tiempo y la pertinencia creo que fue correcto. Entonces, por ese lado, pues felicitarlo, Naren. Segundo, ya entrando en la parte técnica, tengo muchas, no inquietudes, sino aspectos para analizar, evaluar y generar la inquietud sobre ellas. ¿Sí? Como usted bien lo mencionaba, cuando nosotros trabajamos en las narices electrónicas, pues son elementos que se hacen parte de tres, digamos, subfases o tres elementos, tres etapas, como es la parte o la fase química, ¿sí? La fase de acondicionamiento y por último la fase de procesamiento de reconocimiento de patrones. ¿Sí? Vamos a hacer el análisis enfocado en ello. En la primera fase, la que tiene que ver con la parte de análisis o de los sensores, por decirlo de otra manera, pues al final usted me dio la respuesta a la pregunta del por qué, qué tipo de sensores y cuáles sensores. Cuando usted mostraba el estado del arte de la temática a nivel mundial, si ustedes revisan, la mayoría de trabajos van enfocados al trabajo de los sensores, a los procesos de fabricación, porque aún teniendo un avance en las tecnologías, pues los sensores siguen siendo un tema crítico en el manejo de la información a través de la extracción de las señales. Es decir, siempre valoramos o evaluamos lo que es la sensibilidad, la selectividad o sensitividad y la conductancia de ese dispositivo. Es decir, cada vez debemos mejorar esos aspectos, buscando, por ejemplo, sensores que sean más sensibles a niveles más allá de los ppm, ¿cierto? Partes por millón, o la selectividad, que sean un poco más eficientes a la hora de diferenciar las señales con respecto a lo que se está analizando, y la conductancia es para mejorar los procesos de potencia y de manejo de las señales, es decir, disminuir un poco ese consumo eléctrico, consumo de potencia que muchos de los sensores comerciales manejan. Entonces, hacia allá va enfocado esos trabajos nacionales, internacionales, en los cuales invito también a ustedes que están trabajando en ese grupo. Es una línea muy importante y creo que es la clave de todos nuestros procesos, porque al final el sensor es nuestra nariz, ¿cierto? Lo otro es la adecuación, la información y llevarlo, cómo la llevamos al cerebro o a las diferentes etapas. Pero creo que la etapa digamos, del sensado es clave y estratégica en el futuro de estos sistemas. Entonces, hacia allá va, pues primero mi recomendación, mi contexto. Segundo es que una de las metodologías, usted también lo mencionaba, a la hora de uno escoger la matriz de sensores, pues es hacer un trabajo previo
analizando el contexto de lo que quiere, hacia dónde va en su función de su investigación. Partimos de que aquí estamos trabajando con maderas, con elementos maderables, entonces ahí me hubiera gustado tener un análisis previo de poder ver cuál es la principal problemática de ese, digamos, de ese problema de la madera en función a los procesos de manejo de los sensores, de las señales que se puedan generar, digamos, para optimizar las siguientes etapas y no tener inconvenientes en los procesos de selectividad, de clasificación o de cuantificación, si fuera el caso. Entonces, entiendo que ustedes tienen una matriz general estándar de 16 sensores que la han utilizado para varios proyectos y de ahí ustedes luego revisan cuál de esos 16 sensores son los más adecuados o los más idóneos que están generando la respuesta requerida para hacer el análisis particular. Entonces, por eso al final veo que articularon la técnica del lazo para hacer una identificación de la relevancia de los sensores. Ahí sería, una vez ello, pues uno siempre trabaja, listo, tengo una matriz de sensores, 16, muchos de ellos, eso es multivariable, es decir, no todos son para una misma cosa, es una nariz global, y si es así, si tengo ya definido esa matriz de sensores, pues hago un trabajo previo para poder decir realmente de esos 16 cuáles son los que me están funcionando o requieren, me están proporcionando la información que deseo, y así hacer como una depuración, un filtro en los sensores, porque si no, esos sensores que no le están aportando le van a perjudicar a la hora de hacer el procesamiento de los datos de las señales. Entonces, eso es un trabajo muy importante. Otro veo que también, ya terminando para la parte de los sensores, usted toma nota y al final me responde, ¿cierto? Yo voy a hacer una serie de preguntas sí. y al final, pues, tengo entendido que la metodología es darle la palabra y las inquietudes, resolver las inquietudes que estoy teniendo en cuenta. La primera, pues la que le acabo de decir, resumir, concluir, cómo manejaron el proceso el grupo de investigación, cómo está manejando el proceso de uso de los sensores respectivamente. Los procesos de limpieza de la cámara también son muy importantes. Usted mostraba una respuesta de la conductancia del sensor. Vemos una primera fase donde él inicia, luego, digamos, la etapa de sensado, donde el volátil pues, se adquiere, se concentra, y luego una etapa de recuperación. Sí, me gustaría que me hablara un poco más de ellos, cómo es ese proceso de limpieza o de recuperación de los sensores para una próxima muestra. Eso es la parte electrónica, como decía, la parte inicial, la fase química, el análisis de la información. ¿Sí? Ya pasando a la etapa tercera pregunta, la etapa de acondicionamiento de la información o preprocesamiento, como yo lo llamo. En resumen, ustedes tienen 309 muestras distribuidas en 5 clases, donde una clase son lo que ustedes llaman otros, y en función a las cuatro clases ya definidas. Eso nos da 309 muestras. Hicieron una fase de extracción de características, donde de los 16 sensores, pues 6 características por sensor, creando una matriz de información de 309 por 96. Luego, hacia allá va la pregunta, pues hablar un poco más sobre esa técnica de aumento. No me quedó claro cuál es el objetivo de ella, porque realmente con 309 por 96, 5 clases, pues la primera opción es descartar la probabilidad de hacer las pruebas, con esa matriz de 309 por 96, a ver cómo va toda la etapa de procesamiento. Y si no, pues requerir hacer un aumento de datos para poder, digamos, la necesidad de aumentar. Como usted lo decía, a veces con mucha información se nos voltea el proceso y ahorita que tenemos es sobredimensión de información. Entonces, primero valorar, ¿por qué no se valora la opción de trabajar con la matriz, digamos, original de los datos antes de hacer el proceso de aumento? Pero bueno, esa es la tercera pregunta. La cuarta, bueno, la PSA. La parte ya de reconocimiento, mencionas que utilizó una primera fase PSA más support vector, donde el PSA lo utilizaron, por lo que le entiendo, no como clasificador, sino como una prefiltrado, por decirlo así, prereducción de la dimensión, pasando de 96 datos pues a 4 PCs, que serían la representación de la información original en función a su varianza, que esos 4 PCs llegaron al 90%. Entonces utilizaron un proceso de support vector más PCA para hacer los procesos de reconocimiento y clasificación. O sea, ahí, pues, como usted lo mencionaba, es la técnica más o comúnmente usada, pero siempre con el fin de hacer una reducción de la dimensionalidad en las columnas o digamos, en los datos, en la respuesta a las características para poder mejorar
los procesos de clasificación. Mi pregunta con esto es, y allá voy, primero, ¿por qué no intentar con la originalidad de los 96 datos, a ver qué pasaba antes de utilizar la PCA como estrategia de reducción de la dimensionalidad? ¿Sí? Es decir, eso es como jugar. Tengo en 309,96, probemos con toda la data. Si vemos que la cosa no va bien, pues miremos PCA para reducción de la dimensionalidad, porque a veces la PCA, el problema es que es en función a la varianza, pero si no tiene la capacidad de discriminar entre las clases, en vez de ayudarnos, pues nos puede perjudicar. Recuerde que usted tiene 5 clases y lo que se busca es tener con pocos PCs la información de esas 5 clases en función a la varianza. Entonces es como jugar un poco con la información y mirar cuál al final de todo. Pero creo que usted lo hicieron bien en el hecho de que partió de una baja tasa de error, una alta tasa de error, hasta llegar hasta la menor tasa de error posible. Bien, y por último me interesó la estrategia de Lazo. Acabo de mencionar que la búsqueda de disminución en el error, pues el trabajo en la última fase puede reducir un poco el porcentaje de error en los procesos de clasificación. Ahí usted utilizó técnica de validación cruzada, muy bien. El problema de la validación cruzada es que usted utiliza en la misma información en la fase de entrenamiento y en la fase de validación. Es decir, usted hace cuando hace una validación cruzada, cruza la información, una para entrenar y otra validar, pero luego la misma que entrenó, pues la utiliza para validar. Entonces, ese es como, digamos, un truco que puede mejorar los porcentajes, ¿cierto? Pero les invito para que también hacer la prueba de una validación por partes, es decir, tener unos datos únicamente para entrenamiento y otros datos únicamente para validación. Es decir, de eso sí nos puede dar o intuir que definitivamente son muestras nuevas que nunca se utilizaron en el entrenamiento y nos permite mejorar o identificar la clasificación con muestras totalmente diferentes, que es hacia allá vamos, ¿no? Que el objetivo de esto es tener un sistema que cuando ya lo estén implementando, pues lleguen muestras nuevas, totalmente nuevas, y él tenga la capacidad de clasificar. Y yo lo que quería decir para terminar es que no se sientan, digamos, llegar a un 90% no es malo, o sea, es una tasa alta, porque recuerden que ustedes tienen 5 clases, es multiclase. Entendería si es A con B o B con C o A con C, pero usted en este momento el proceso de entrenamiento y validación lo hizo en función a 5 clases. Esos resultados de error, pues tengo entendido que fue de esa manera. Entonces, a mí me parece que el 90%, si ustedes ven las publicaciones, es un porcentaje de error, un porcentaje de validación interesante y alto que permite concluir cosas positivas desde ese punto de vista. Bien, ¿qué más tengo por acá? Bueno, solo una inquietud, Naren. Usted, su objetivo, por lo que entiendo entonces, es clasificar tipos de maderables, ¿cierto? Las 5 clases. Nunca identificar, yo no sé en qué momento vi, no sé si fue en el libro o aquí en la presentación, maderas adulteradas o maderas no deseadas, ¿cierto? Porque si su trabajo fue simplemente diferenciar entre las clases que ustedes definieron y que el sistema pueda diferenciar entre cedro y pino, o cedro y entre ellos, ¿cierto? Entonces también para trabajo futuro se invitarlo a hacer las pruebas, es decir, cedro con respecto a los demás, el pino con respecto a los demás, a ver qué porcentajes de clasificación salen y luego pues seguir trabajando en ello. De resto solo agradecer por la presentación, por el trabajo y solo tener la inquietud de cómo desde su experiencia enmarca este trabajo en lo que es los trabajos futuros y en el marco de porque usted es una maestría en telecomunicaciones, ¿cierto? O sea, sobre qué línea de investigación ustedes están trabajando para soportar esta fase, pues les dé la fortaleza y tener como futuro egresado de magíster de telecomunicaciones. Solo sería esa inquietud. Muchas gracias, Frank y Naren, presentes. Ok, listo. Muchas gracias, profe, por las observaciones. Entonces, bueno, vamos en orden. Lo primero era respecto a los sensores, ¿cierto? Entonces, sí, efectivamente, nosotros en el grupo de investigación partimos desde el prototipo de uso general. Este prototipo de uso general tiene una cantidad de sensores que son pues la matriz de 16 sensores de diferentes sensibilidades que nos van a, bueno, nos permiten hacer los primeros estudios o los primeros soportes de investigación
y de allí pues vamos a hacer una primera caracterización de los experimentos que estamos planteando, ¿sí? Pero ya se han desarrollado otros prototipos a partir del prototipo general. Entonces, no sé si el profesor Homero está por acá, me complementa esa información de cuántos prototipos actualmente tiene el grupo de investigación. Sí, claro, estoy por acá. Pues la verdad hemos hecho varios, pero más pensando como en otro tipo de aplicaciones, ¿no? Como Correcto. en apoyo a los colegios, porque la verdad hay muchas entidades que se han interesado en el Internet de las cosas, sí, y resulta que pues nosotros lo que hemos logrado es involucrar las narices electrónicas como parte del Internet de las cosas, porque en realidad el Internet de las cosas pues también trabaja con muchos tipos de sensores de todo tipo y entre ellas también las narices. Entonces hemos hecho algunos prototipos, pero mucho más como con más cantidad de sensores, incluyendo un grupo de unos 8 sensores de olores. Sí, bueno, Bien, digamos, gracias, Homero. Habrán tal vez unos 4 prototipos, creo. Y bueno, eso aquí también cuando Luisa se gradúa, pues ella también comenzó a dirigir proyectos en la Manuela Beltrán y también entonces hay una nariz que permite ya detectar cuestiones para la medicina. El profesor profesor acá de la UIS también está trabajando en la detección de olores para la marihuana. Nosotros pues trabajamos en la detección de los triatominos, ahora con las maderas, entonces Eh, cada cosa de esas ha sido un prototipo nuevo, sí. Bien. Continúa, Lare, por favor. Gracias, profesor Homero. listo. Sí, entonces en ese aspecto de los sensores, pues sí, ya para cada aplicación específica se continuaría en una siguiente fase que incluiría, ojalá, también un análisis químico. En algunas de las aplicaciones se cuenta con aliados estratégicos, como con los grupos de geología en el tema eh, de detección de rocas asociadas al petróleo. Bueno, realmente no estoy pues muy empapado en el tema, pero sí se están buscando sus aliados estratégicos para continuar con la mejora en la parte de los sensores. Con respecto al procedimiento de recolección de muestras que involucra la limpieza, el sensado y la recuperación, entonces aquí, digamos, en la primera fase, que es la fase de referencia donde nosotros almacenamos esa información, tomamos 100 muestras de referencia a una tasa de 270 milisegundos. Después viene la parte de censado y después viene la parte de recuperación, que solamente almacenamos 100 muestras, pero realmente tratamos de que sean por lo menos entre 5 y 10 minutos de diferencia entre una muestra y otra para permitir que la nariz electrónica recupere su estado de referencia. Y pues nos ayudamos para la circulación del aire en un ventilador que nos permite que haya un constante flujo de aire para que los sensores se limpien un poco más rápido respecto a la muestra de la madera. Listo, la otra parte corresponde a el preprocesamiento y bueno, que por qué no utilizamos las 309 muestras con las 5 clases completas, bueno, con las 96 características. Antes de PCA sí se realizó esos experimentos antes de PCA y bueno, realmente los resultados no fueron como muy representativos, entonces por eso no lo reportamos, pero sí se realizó. Entonces, a partir de la comparación con esos resultados y viendo que pues PCA sí nos permitía, no mucho, pero sí por lo menos mejorar un poco esas dificultades en la separación de los datos, entonces decidimos fue hacer el reporte con PCA y pues no incluir dentro del reporte los resultados con todas las muestras sin aplicar esa técnica.
Antes del aumento de datos, también aplicamos solamente con las 309, con las 309 muestras. De hecho, el trabajo que presentamos en la ponencia hace un año, estaba, no sé si me deja compartir por acá pantalla. La flecha en Teams. Sí, pero no encuentro. No sé si creo que están viendo toda mi pantalla, ¿cierto? Sí, lo estamos viendo. Perfecto. Acá. Sí, en la presentación que se hizo en la conferencia internacional el año pasado, no habíamos incluido el aumento de datos, ¿sí? Entonces, esa fue la última etapa prácticamente que incluimos. Ese trabajo se hizo con solamente las 309 muestras, y a partir justamente de esa ponencia fue que aparece, bueno, aquí están, esto nos da las 309. A partir de ese trabajo presentado el año pasado en la ponencia internacional, surgió la sugerencia de, para compensar el desbalance de las clases y también para incrementar el número de datos, aplicar esta técnica de aumento de datos, que en ese caso pues la seleccionada fue Smooth. A ver, la otra es PCA, reducción de la dimensionalidad ya. La estrategia de lazo. Y bueno, con respecto a la validación cruzada y la validación por partes, sí, efectivamente nosotros presentamos una validación cruzada, también para aplicar lazo, pero dentro de esa validación cruzada ya habíamos hecho, o sea, para cada validación hacemos un entrenamiento por separado, de tal manera que las muestras de verificación o las muestras de validación nunca estén incluidas dentro de las muestras que fueron seleccionadas para el entrenamiento. En este caso, pues la validación cruzada simplemente nos permite tener varias referencias con diferentes modelos para verificar que pues, haya cierta consistencia entre uno y otro modelo. Bien. Profe, cuando usted dice de pronto madera adulterada, yo creo que hacemos referencia es ya al tema legal, porque pues como presenté al principio, la idea es dar soporte a la Mesa de Bosques de Santander y pues en particular a los procedimientos que realizan las autoridades ambientales para la detección de maderas ilegales. Entonces, el método se puede extrapolar prácticamente a cualquier especie, simplemente habría que desarrollar, entrenar el modelo respectivo, y pues en ese contexto ya son las autoridades las que determinan si de pronto una madera es de particular, una especie de madera es de interés particular pues para detectar. Entonces digamos si la especie de roble está en peligro de extinción o en cierta vulnerabilidad, ellos determinan que es una especie de interés y a partir de allí se construye el modelo, y digamos a eso haríamos referencia con maderas adulteradas o maderas ilegales. Si tenemos una madera o una especie de madera de interés, una especie vulnerable, entonces lo que buscamos sería que no sea explotada a menos de que se tenga el permiso adecuado y la capacitación adecuada, y pues ya eso se encargaría como tal pues las autoridades ambientales al respecto. La última era con referencia a las telecomunicaciones, pues ya como lo mencionó el profesor Homero hace un momento, esto está enmarcado dentro de un prototipo o de un servicio de IoT, ¿sí? Del Internet de las Cosas. Entonces, la nariz electrónica nos permite, o es uno de los dispositivos IoT con los que el grupo de investigación está trabajando en la línea de investigación del Internet de las Cosas, ¿sí? Entonces, ya pues como se presentó un poco del funcionamiento de la nariz electrónica, entonces al convertirse en un dispositivo IoT,
creo que está más atrás, acá. Esta fase electrónica sería como el dispositivo físico como tal, y el software estaría ya soportado en un servicio TIC dentro de la nube, que nos permitiría, pues, aquí ya hacer referencia al tema de las telecomunicaciones, ya como servicio o como prototipo IoT. No sé si se me pasó algo, profe. No, creo que no. Bien, ahora ¿Listo? gracias al profesor Oscar, gracias a Naren. Ahora vamos con las preguntas del profesor Fabio Martínez. Bueno, bien. Primero que todo, muchas gracias, Naren, que me parece muy interesante el trabajo, ¿sí? La motivación, muy relevante y muy pertinente el tener y el usar este tipo de tecnologías para resolver problemas locales. Bueno, el profesor Guadrón me quitó casi todas las preguntas, abordó una cantidad de preguntas bastante innumerables, entonces, como lo decía Franklin, mi área de experticia es en inteligencia artificial, entonces me voy a centrar un poco ahí. La primera es entendiendo el contexto. Bueno, yo sé que clásicamente se busca hacer que queden balanceados los datos, pero pues a veces puede ser inoportuno o puede ser ir en contra de la naturaleza de los mismos datos. Por ejemplo, un tipo de madera en este contexto puede tener el 90%, puede darse en el 90% de Santander, a diferencia de las otras. Entonces, esto es asociado en este problema. ¿Ustedes lo consideraron o sencillamente balancearon los datos por alguna razón más técnica que otra cosa? Listo. Profe, sí, la razón del balance de datos es más técnica. En particular, porque la última fase es la fase de verificación. Vamos acá. A partir del enfoque GMMVM, donde tenemos una clase objetivo y un modelo universal. Entonces, pues no está por acá hasta al principio. Entonces, ahí lo que hacíamos en esa última parte teníamos, bueno, nuestras muestras balanceadas, que en el caso ya de la detección, de la verificación, eran 216 por especie, pero una especie era la que nos considerábamos de interés, y las otras 4 clases, incluyendo las que, digamos, eran minoría, o pues sí, una clase minoritaria, eran en total las que nos generaban ese modelo universal. Entonces, justamente para aplicar esta estrategia necesitábamos un desbalance, pero un desbalance controlable. Entonces, de esta manera, todas nuestras clases objetivo, por eso lo hicimos para las 4 especies, para cedro contra todos, zapán contra todos, pino contra todos y móncoro contra todos, tenían 216, y las otras 216 por 4 nos permitían generar ese modelo universal, que era con el que íbamos a contrastar en este enfoque de verificación. Vale, pero eso es en el segundo enfoque, ¿no? Ok, sí, en el segundo enfoque. Sí, sí lo hacen balanceado. Pero bueno, justamente por ejemplo en ese segundo enfoque hacen un desbalance también artificial. Digamos que una cosa, pues es una recomendación, es no perder de pronto de vista la naturaleza de los datos, ¿no? El cedro, no tengo ni idea cómo se producirá, pero puede ser el 90% de los datos de todas las maderas que existen en el departamento. Entonces, esa misma información a priori, pues uno se la puede incluir al modelo para que principalmente lo que llegue sea cedro. O al contrario, es la que menos se produce en el departamento, pero es la más interesante por alguna razón. Entonces, su modelamiento es diferente, ¿no? Su modelamiento es más hacia la detección de anomalías, hacia la detección de eventos raros, y eso le daría pues otras pistas
de representación. Listo. Tenía otra con respecto al aumento de datos, bueno, que fue contestada ahorita, pero, o sea, ustedes tienen unos bloques de madera, ¿cierto? Esos bloques de madera fueron cepillados tantas veces y de esas tantas veces se obtuvieron unas muestras que para un problema de aprendizaje de máquina yo lo veo extremadamente pequeño, ese porcentaje de muestras. Entonces lo natural es hacer aumento de datos. Pero uno podría hacer el aumento de datos no artificial, nuevamente, o sea, no alterando sus características, sino, por ejemplo, mi pregunta es si ustedes participaron en la toma de las muestras, o sea, si eso lo incluía su trabajo en el cepillado y en la lectura desde estos sensores. No existía la posibilidad de hacer otras configuraciones, no sé, coger muestras con menos viruta, muestras con mezclas de viruta, etc. Bueno, respecto a la primera parte, sí queda la sugerencia de tener en cuenta esa representación natural de los datos. Y no, realmente la parte de la toma de muestras sí estuvo a cargo sí, hacía parte del procedimiento. Fue un poco complejo determinar cuál era la manera más adecuada. Se hicieron diferentes pruebas donde a veces ni siquiera obteníamos respuesta del dispositivo y pues de ahí fue que recurrimos a cepillar la madera y fue con la que más o menos vimos que, bueno, sí, efectivamente se daba una respuesta a la muestra como tal. Entonces de allí pues se tomó esta decisión. Mezclarlas, normalmente no lo hicimos. Entonces no, digamos, esa parte no la tuvimos en cuenta. Sí, bueno, lo digo porque digamos que también hoy en día uno intenta hacerlo lo más realista posible para que de verdad pase a un escenario de productividad, ¿no? Correcto. Hay otra cosa y es, en sus experimentos usted hizo un CAFOL. Listo. Usted tiene un bloque de madera, del bloque saca varias cepilladas y eso constituye varias muestras. Usted tiene garantía que en uno de esos FOL las muestras de los ejemplos capturadas desde un mismo bloque de madera quedaron en entrenamiento o solo en test, o existe la posibilidad que estén en ambas, porque usted hace un CAFOL. Sí, no, prácticamente yo tengo separadas a qué, digamos, qué señal pertenece a qué muestra. Los 309 bloques fueron los 309 bloques obtenidos tratando de que en su mayoría tuvieran orígenes distintos, de ahí también la dificultad de obtener más muestras, porque por ejemplo en un aserradero podrían darme 5, 10, 20 muestras de Móncoro, pero si todos prevenían del mismo bloque, pues no tenía mucho sentido. Entonces, bueno, de ahí nosotros tomamos la muestra de cada bloque y sí teníamos una referencia de, bueno, este bloque es, digamos, madera tal, la primera muestra que tomamos e incluso en algunos de ellos tenemos proveniencia de tal ciudad. Y pues la idea siempre fue mantener, si está en la etapa de entrenamiento, no va a estar en la etapa de validación. Sí, pero no hay manera de asegurarlo con ese CAFOL, ¿no? No, finalmente con el CAFOL no, pero sí, digamos, hay una parte que buscamos. Ok, ya creo que voy entendiendo. No, profe, había entendido mal la pregunta. Sí. Sí, yo pienso que hay un cierto sesgo, hay un cierto sesgo y tal vez uno una recomendación también en la etapa de evaluación, uno debería hacer no un CAFOL de 10, por ejemplo, porque se me vino que era de 10, sino más bien hacer un CAFOL por muestra.
coger una muestra o las muestras de un, no sé cómo diferenciar las características de una muestra de madera, sacarlas totalmente para test y entrenar con todo el resto. Y así sucesivamente, eso les permite... Un leave one out. Pues Dejando sí, una por fuera. por, eh, por bloque de madera. Porque si usted hace un leave one out por muestras, vuelve y juega que 3 de esas, si usted hizo 5 cepilladas, 4 cepilladas le quedaron en entrenamiento. Ah, profe, es que es una sola muestra por cada bloque. O sea, es una cepillada por bloque. Sí, o sea, la cepillada, digamos, cuando yo digo 5 cepilladas, quiero decir que paso el cepillo 5 veces, pero todo ese resultado es una sola muestra. Ah, ok. Ah, bueno. Sí, entonces sí sería algo así como muy bueno, para no sesgar esos resultados. Hay una parte en la que no estoy de acuerdo o no me quedó claro, y es que usted decía, como justificación de propuesta de esa metodología, usted decía, yo utilicé un PCA y luego un Super Vector Machine porque mi estado del arte lo sugiere así, o porque mi estado del arte se ha hecho así, y entonces de esa manera yo me puedo comparar. La pregunta sería, bueno, si la pregunta para luego ir a la discusión es, ¿necesitamos hacer el mismo esquema metodológico para podernos comparar? Pues de cierta manera es difícil establecer una comparación si hacemos cosas diferentes, ¿no? Entonces, digamos, desde ese punto de vista es que se presenta como ese enfoque. Por otro lado, pues sí probamos algunas otras técnicas. Aquí tengo pues algunos avances que había presentado alguna vez, donde hicimos algunas comparaciones entre otras técnicas como, bueno, PCA, análisis de componentes jerárquicos y análisis de discriminantes lineales. Son las que tengo como aquí a la mano. Y pues realmente en ese caso, como que la conclusión es, bueno, análisis de componentes principales, SVM, son utilizadas en la referencia porque pues son las que nos están arrojando como unos mejores resultados, una mejor representación de la información. Sí, o sea, yo estoy seguro de todo este trabajo. Mi punto es que porque los demás lo hayan hecho, eso significa el estado del arte, lo hace así, no es la justificación de por cuál mi propuesta dirige así, si no estamos repitiendo la rueda. O sea, entonces, lo que está haciendo los autores del estado del arte, eso ya está, necesitamos es avanzar. Yo pienso que el hecho de que estés usando un PCA debe tener una justificación técnica, una justificación de la representación, una justificación experimental, porque ahí sí visto, porque por ejemplo el problema es de clasificar maderas. Entonces, si yo hago, no sé, un naive Bayes con los elementos puros, con las características puras sin pasar por PCA, eso es comparable al que usó PCA y SVM, siempre y cuando estemos usando el mismo conjunto de datos. Ahí es estrictamente comparable. Entonces a mí me dio 70, al otro le dio 80, y si estamos bajo el mismo esquema experimental, yo digo me fue mejor o me fue peor, o no sé qué tuvo mejoras o no. Pero en otro caso, el hecho de que yo esté utilizando las dos mismas herramientas y diferentes datos, yo no puedo decir que mi método fue mejor o peor, porque puede ser que esos datos de ellos sea más complejo, sea más difícil, sean otras muestras. Es totalmente diferente con respecto a la naturaleza de los datos. ¿Listo? Okay. Listo, profe, de acuerdo. Listo. Al final, en la validación, me queda faltando un poco entender cómo fue la clasificación por clases. Hubo una diferencia por clases, o sea, había unas maderas con mayor tasa de positivos, una que tenía
mayor overlapping entre las otras clases. ¿Cómo fue el análisis por clase? Sí, en ese aspecto, aquí, acá. O sea, los resultados aquí hacia el final. Y unas clases, en particular, digamos, el Zapan de pronto fue la que quizá tenía una mayor separabilidad con respecto a las demás. Las otras quizás eran un poquito más, estaban un poquito más sí, eh, entrelazadas o solapadas entre sí. Y bueno, aparte de eso, hay que tener en cuenta las condiciones de toma de datos, que bueno, en muchas ocasiones no sabíamos antes de obtener las muestras en qué condiciones habían sido almacenadas, entonces también es posible que como el cedro, el móncoro y el pino son tal vez las más comunes, eh, muchas de ellas hayan sido de pronto almacenadas juntas, ¿sí? Digamos, cedro, móncoro y pino en algún momento fueron transportadas o almacenadas juntas y eso también pudo haber interferido en la discriminación entre las clases y de pronto el Zapan sí estuvo más alejado de esas otras muestras. De pronto, no sé si estoy entendiendo mal la pregunta, pero Sí, 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 pero por ejemplo, en este segundo experimento al final es un clasificador binario, no es uno contra el resto. sí. Pero, por ejemplo, en el primer experimento calculaste, no sé, algo como una matriz de confusión para mirar cómo era el error en un mismo, cuando las ponían las 5 clases, cómo se diferenciaban entre ellas. Está por acá. Mm, Pues creo que sí, pero no lo recuerdo tener a la mano, no me acuerdo muy bien si tengo esa matriz de confusión a la mano. Vale, listo. Pero sí, ya, es Sí, como, sí, ya sería entiendo. interesante para, porque por ejemplo puede ser que ese 20% equivalga a un error promedio de todas las clases. O puede Sí, ser que claro. esta clase es la que me está molestando los resultados y eso podría ser más natural para ir a un siguiente trabajo, ¿no? Sí, no sé si de pronto por aquí en estos avances tenga algún reporte de eso. Pues este era con muchas menos muestras, pero no, lo más cercano que tengo así de reporte es algo así. Eh, En este caso, pues tenía cedro, pino, móncoro, zapán y un guayacán. Y bueno, digamos, en ese caso, sí había como cierto solapamiento entre el cedro y el pino. Sí, entonces de pronto esas dos pueden ser las que eh, de pronto sí me pueden estar aumentando ese promedio de tasa de error, pero no tengo más información, no la recolecté, entonces pues sí, sería interesante revisarlo, ya que tengo aquí la Sí, sugerencia. perdón, pero una pregunta, o sea, ¿usted cuando utilizó Support Vector lo hizo multiclase o biclase? El SVM multiclase. Multiclase. O sea, introduzco las 5 clases al modelo y él le dio la tasa de error por cada clase. Sí, correcto. Sí, pues, entonces la primera parte sería esa, ¿no? O sea, hacer multiclase, el error, margen de error con respecto a las otras clases. Una intervención rápida, perdón, es que el problema de la PCA cuando hablaban de que si es muy utilizada o no, lo que pasa es que la PCA tiene un pequeño problemita, que es un modelo supervisado, ¿cierto? Y eso cuando requerimos, tenemos información clara del tipo de clase que es del modelo que queremos implementar, pues aporta mucho. El inconveniente de la PCA es cuando necesitamos hacer unos procesos de clasificación no supervisados, es decir, no tenemos la información real de qué la muestra a qué clase pertenece. Ahí es donde la PCA empieza a tambalear un poco, ¿cierto? Entonces, ahí es donde realmente uno enfoca en qué momento debe utilizar la PCA o no la PCA.
Ahora, por otro, gracias Fabio por quitarte un segundo. Yo creo que ustedes no tuvieron problema en los procesos de clasificación porque es que tengo entendido que la muestra de madera pues es altamente volátil. Yo no sé qué valor de ppm manejaban ustedes ahí de detección, no sé si no creo que lo hayan podido, digamos, identificar. No lo podemos Pero lo que sí detectar. es claro, lo que sí es claro es que es un proceso altamente volátil y por eso los sensores respondían adecuadamente y ahí se derivan los resultados que ustedes obtuvieron. Para mí la complejidad es en el momento en que ustedes vayan a analizar con el sistema desarrollado alteraciones en la maderable. Ahí es donde ya sí tenemos factores altamente volátiles, difíciles de discriminar por alguna alteración que se presente. Ya a futuro sí va a ser un poco más complejo el uso de este sistema para identificar ese tipo de problemas. Pero por ahora, para diferenciar las clases de los elementos maderables, pues como yo repito, como son altamente volátiles, no tuvieron mucho inconveniente en ese proceso. Bueno, Fabio, solo esa era mi intervención. Vale, muchas gracias. Listo, Naren. Está ya con esto terminado. Ya me quedó mucho tiempo y por lo último, me parece excelente la manera en que logró aterrizar esos trabajos y logró volver los productos académicos. Entonces, por ese lado, felicitaciones. Listo, ya ahora sí, Franklin nos dirá qué hacemos. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno. Ahora lo que sigue es dirigirnos a la sala de deliberación. ¿Ya? Entonces, Hola, para profesor. eso. Perdón, Hola. ¿cómo es ese Para proceso? Me perdí. no, sí, no,